Muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Les saluda Diana Ortiz. Bienvenido al taller interactivo de educación de carácter para la paz y el desarrollo global. Bueno, amanecimos con frío el día de hoy, pero es muy bueno también. Tenemos nuestro siguiente instructor a la Ida Galeano, que nos va a dar habilidades que los jóvenes laboral del futuro. Antes de iniciar la presentación, no se olviden de inscribirse al link que tenemos en el chat para formar parte y ser instructores de la fundación. Y luego seguidamente le tenemos a Virginia Benítez con el módulo ¿Por qué las personas roban en el trabajo? Nuestras dos ponentes son de Paraguay. Bueno, vamos a empezar con Nelida Galeano con presentación de habilidades que los jóvenes necesitan para la fuerza laboral del futuro. Te escuchamos, doctora Nelida. Sí, Nelida. antes que nada, muy buenos días para todos. Agradecimiento especial a la Fundación Paz Global Paraguay, ¿verdad? Por el espacio. Voy a estar apagando mi cámara para poder iniciar nuestro taller. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, doctora. Perfecto, muy bien. Entonces, dando continuidad al taller interactivo, Educación del Carácter para la Paz y el Desarrollo Global, quien les habla, la doctora Nelda Galeano Decano. Un gusto compartir con ustedes. El tema del día de hoy trata sobre las habilidades que los jóvenes necesitan en la fuerza laboral del futuro. En ese sentido, siguiente, existen 9 habilidades que los jóvenes necesitan para ayudarlos a obtener los trabajos que desean. Vamos al primero. Siguiente, por favor, la alfabetización digital. ¿Podemos pasar, por favor? Muy bien. En el mundo digitalmente avanzado de hoy, casi todas las carreras implican el uso de algún tipo de tecnología. Nuestros jóvenes deben estar empapados de lo que es el uso de la tecnología. Deben conocer de programas, el uso de los dispositivos, para que realmente el trabajo que vayan a realizar o puedan realizar dentro de las empresas puedan ser efectivos. Pasamos al siguiente. Habilidades para resolver problemas. Por favor, ahí, muy bien. Quizás la habilidad más importante que los jóvenes pueden desarrollar antes de ingresar a la fuerza laboral es la de resolver los problemas. Es cierto, tenemos que hacer un mea culpa. Muchos sistemas educativos no enseñan estas habilidades porque se centran más en el aprendizaje, muchas veces un aprendizaje memorístico en nuestras universidades. Los jóvenes necesitan una amplia práctica para recibir experiencias auténticas y abiertas que les ayuden a resolver las diferentes situaciones problemáticas que se puedan presentar, no solamente en el ámbito laboral, también en el hogar, con los amigos, en la sociedad, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ciudadanía mundial. Debido a la tecnología avanzada, nuestro mundo ahora es más pequeño. ¿Y por qué decimos que es más pequeño? Porque gracias justamente a la tecnología podemos estar conectados. Si bien es cierto, qué gusto sería, ¿verdad?, subir a un avión, ir a conocer otros países, pero hoy en día eso tampoco ya es un impedimento. ¿Por qué? Porque estamos conectados por medio de las redes sociales, las videollamadas, ¿verdad? Podemos estar en constante comunicación. Es más, hoy en día con tanto avance, hasta el uso de los idiomas es demasiado importante, pero también ya contamos con traductores. Eso ya no es un obstáculo para estar conectados mundialmente, para poder de repente tomar cursos, ¿por qué no decirlo?, gratuitos de otros países, ¿verdad?, que ofrecen virtuales. Lo que nos dejó y podemos destacar acá la pandemia fue el uso de esta herramienta tan fundamental, dar clases de manera virtual, por ejemplo, ¿verdad? Y de esa manera estar racionalizando el tiempo sin estar trasladándonos de un lugar a otro. Podemos fácilmente tomar
ese curso. Siguiente, por favor. Emprendimiento juvenil. Si bien no todos los jóvenes se van a dedicar a los negocios, todos los jóvenes necesitan un sentido empresarial para tener éxito en la fuerza laboral. Esto significa que los jóvenes necesitan estar motivados en sus lugares de trabajo. Las empresas quieren trabajadores positivos, progresistas, que puedan iniciar cambios e ideas por sí mismos, jóvenes creativos, que no solamente se guíen por una lista de deberes que deben de cumplir, ¿verdad? Que más bien sean autodidactas, creativos, que se adelanten a los hechos. Eso es lo que quieren las empresas, ¿verdad? Jóvenes, personas emprendedoras, ¿verdad? Con objetivos altos a los cuales llegar, ¿verdad? Tenemos el quinto, por favor, siguiente. Vamos a ver un poquito curiosidad y amor por el aprendizaje, dice, ¿verdad? Una de las habilidades más importantes que se necesitan para futuros trabajadores es la curiosidad. Tienen que ser curiosos, tienen que ser investigadores, no quedarse con lo aprendido en la facultad, no quedarse con lo aprendido en el colegio o en algún instituto donde hayan cursado sus estudios, no. Deben de ser autodidactas, seguir actualizándose, seguir capacitándose y por sobre todo con ese amor al aprendizaje, amor a lo que hacemos. Ama tu trabajo y no tendrás que trabajar en un solo día. Entonces, tenemos que amar lo que hacemos y tenemos que amar actualizarnos, innovarnos. Vamos al siguiente. Vamos a hablar un poco de las habilidades de la comunicación. Son quizás estas las segundas más importantes después de las habilidades de la resolución de problemas. De nada nos sirve todos los conocimientos que podamos adquirir si no sabemos comunicarnos con la otra persona. Los jóvenes deben ser efectivos para transmitir sus ideas, tanto por escrito como al hablar, ¿verdad? Esas son habilidades que el joven debe de sí o sí tener, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que practicar, escribir, hablar, hasta que nos sintamos cómodos comunicándonos con los demás. Siguiente, por favor. Sí, adaptabilidad y flexibilidad cognitiva. El joven que desea adquirir un trabajo debe adaptarse tanto a los tiempos como a los grupos, como al contexto, ¿verdad? Es sumamente importante también la flexibilidad cognitiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de flexibilidad cognitiva? Todo aquello que hemos aprendido de repente en la universidad, conceptos que muchas veces lo hemos aprendido de memoria, tenemos que tener en la actualidad la capacidad de desaprender. Sí, así como lo escuchan. Desaprender lo aprendido para volver a aprender nuevos conceptos. Este mundo globalizado nos obliga prácticamente a estar en constante capacitación, en constante cambio y constante innovación. Entonces, importantísimo esa adaptabilidad que podamos tener y esa flexibilidad para adquirir conocimientos. Siguiente. Acceder, evaluar y analizar información. Con la disponibilidad generalizada de la tecnología, los jóvenes tienen una gran cantidad de conocimientos a la mano, ¿verdad? Sabemos bien que googleamos en la computadora, vamos a los sitios web y nosotros ya estamos encontrando, estamos accediendo a diferentes clases de informaciones. ¿Por qué no decir en este momento que muchas veces, en vez de informarnos, nos desinforman? Por eso también tenemos que atender qué sitios visitar, dónde ir, analizar esa información antes de socializar, antes de darlas por veraces. ¿A qué me estoy refiriendo? Por darles un ejemplo rapidito y concreto. Sale ahí en una de las páginas, falleció la actriz fulana de tal.
corre el mundo, todo el mundo ya compartió. Esa información no se vio si es cierto o no, no se analizó, no se evaluó. Sin embargo, ya se compartió minutos después, horas después sale, no, se desmiente, ¿verdad? Eso no fue así, la persona sigue viva, que esto, que aquello. Entonces, tenemos que atender. En la facultad muchas veces nuestros profesores a nosotros nos enseñan a qué sitios web podemos ir. Por darle nomás un ejemplo para la parte investigativa, ir al Google académico, por ejemplo, en donde la mayoría de las informaciones son veraces y están corroboradas, ¿verdad? De que así lo son. Sería un buen instrumento, una buena herramienta para mi autocapacitación, ¿verdad? Para ir avanzando. Siguiente, por favor. Por último, tenemos el autoconocimiento e inteligencia emocional. Una de las habilidades más importantes también que necesitamos en la fuerza laboral. En primer lugar, el joven debe de conocerse a sí mismo para poder después interactuar con los demás. Conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y por supuesto, trabajar siempre en las debilidades. No nacemos sabiendo todo. La vida es un constante aprendizaje. Dicen que hasta el último día de vida uno aprende, ¿verdad? Entonces no nos cansemos. Autoconocimiento. Tenemos que conocernos a nosotros mismos si desconocemos algunas cosas del entorno, informarnos, investigar. Y tenemos también la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la habilidad de reconocer y regular, comprender las emociones, tanto de nosotros mismos como el de los demás, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser unos ejemplos? Por ejemplo, intervenir en conflictos de trabajo para solucionarlos de manera efectiva, ¿verdad? Controlar episodios de enojo. Muchas veces nos enojamos y nuestros temperamentos nos hacen a hacer un quiebre en el equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, esa inteligencia emocional debemos de manejar, ¿verdad? Como estudiantes, como profesionales, que hoy por hoy ya estamos en el ámbito, ¿verdad? Por decirles, en el ámbito laboral. Ponerse en el lugar de una persona que está pasando por un mal momento, ¿verdad? La empatía, la famosa empatía. Bueno, entonces estos son rápidamente, ¿verdad? Porque tenemos poco tiempo en el día de hoy en nuestro webinar para darle también paso a las demás compañeras. Estas son las nuevas habilidades entonces que nuestros jóvenes deberían de manejar, conocer, y es una herramienta fundamental que les va a llevar a buen puerto. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención y contigo, compañera. Acá no sé si puedo contestar, compañera. Hola. Al final, doctora. ¿Sí? Ok, genial, es todo conmigo. Entonces ya voy contigo, compañera. Gracias a todos por la atención. Ok, muchas gracias, doctora Nelda. No se olviden de inscribirse al taller, al próximo taller y ser parte de instructores de educación de carácter. Eso tenemos nosotros en el chat, el link para poder inscribirse. Bueno, además de eso, antes de presentar nuestra siguiente instructora, la fundación tiene materiales si ustedes quieren retirar acerca de educación de carácter. Nosotros tenemos revistas donde están los módulos. Eso ustedes pueden utilizar en los colegios, en sus institutos, en las universidades para poder usar como en sus talleres. Bueno, vamos ahora con nuestra siguiente instructora, que es Virginia Benítez. Ella nos va a hablar por qué Bueno, Virginia, le damos la bienvenida a Virginia. Muchísimas gracias, muy buenos días, Diana, a todos los presentes. Si me permiten compartir mi presentación, entonces ya vamos a entrar en tema. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación por la oportunidad siempre de poder compartir algunas experiencias. En este caso me toca un tema bastante complejo, pero muy interesante. Y creo que el objetivo sobre todo es que podamos compartir la experiencia. Y quiero aclarar que no soy psicóloga.
Así que por respeto también a los profesionales que puedan estar compartiendo la ponencia y a los que nos acompañan interesados en el desarrollo, el enfoque va a ser desde mi perspectiva de observadora y también de experiencia de vida y profesional y una apasionada del estudio de las conductas de las personas. Entonces, ¿por qué roban las personas en el trabajo? Un dato muy interesante, esta es una estadística a nivel mundial, dice que las investigaciones nos presentan de que al menos el 75% de los empleados robó al menos una vez a su empleador. Y es una estadística bastante alarmante si lo analizamos de una manera fría y que nos tiene que hacer pensar y reflexionar, porque si bien vamos a analizar el tema del robo como una conducta del ser humano, incluso una conducta adquirida por decisión en muchos casos, la conducta como tal es compleja y no es solamente el robo en el trabajo, si bien ahora nos ocupa, digamos, en este ámbito en particular, el decidir tener algo ajeno va más allá del ámbito en el cual uno lo hace, ¿verdad? Tiene que ver con el carácter de la persona. Entonces vamos un poco a una definición. Quise tomar una definición general desde la RAE. ¿Qué significa robar? Y quiero quedarme con estas dos. Hay una serie de excepciones, pero quiero quedarme con definiciones simples que tienen que ver con tomar lo ajeno, tomar para sí lo ajeno, porque creo que con esta definición nos podemos manejar en todos los niveles y podemos entender a un nivel muy, muy sencillo qué implica la palabra robar. Si bien existen diferencias técnicas cuando lo llevamos a diferentes ámbitos, disciplinas, como la del seguro, incluso en el derecho, existen diferentes acepciones entre robo, hurto, atraco y asalto. La diferencia sobre todo implica el nivel de violencia o de fuerza con la cual se ejerce. Pero al final terminamos volviendo a la definición original, que tiene que ver con tomar lo ajeno, tomar algo que no me pertenece a mí. Entonces, pareciera ser que en el día a día todos tenemos como la inclinación de tener claridad respecto a qué significa robar. Y si vemos estas imágenes, creo que es muy claro para nosotros, para cualquier individuo con cualquier formación, de que robar significa tomar lo ajeno e inmediatamente podemos decir que estas imágenes representan robar. Cuando estoy tomando dinero de una cartera ajena, estoy incluso mirando información, tomando algo físico que no me pertenece, entonces automáticamente decimos nosotros, sí, esto es robar. Pero ¿qué pasa cuando existen sutilezas dentro del concepto? ¿Qué pasa cuando no utilizo el tiempo? Si estoy en el trabajo, yo estoy contratada para hacer 8 horas en una función específica y no estoy utilizando bien el tiempo o estoy desviando ese tiempo en tareas que no son para lo cual me fue asignado esa remuneración que voy a recibir, ¿es robar? Es obvio para nosotros que eso es robar. Estoy robando tiempo. ¿Qué pasa cuando robo una idea? A veces una hora registrada sí es claro para mí. Un copyright tengo claro que es robar. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando entramos en la sutileza de que, por ejemplo, tomo como mía una idea y la presento como propia o como trabajo en equipo y esa idea fue 100% de otra persona? ¿Es para mí eso robar? Son cuestionamientos interesantes para que nosotros podamos entrar en ese intercambio y sobre todo someternos nosotros mismos a un auto-check. No es para hacerlo con otros, sino para nosotros mismos. Por eso quise poner estas interrogantes, porque hay cosas que son obvias y hay otras cosas que no tanto. Sin embargo, si vamos a la acepción original del concepto, es también robar. Existe un triángulo del robo donde hay 3 elementos que se presentan. Creo que existe un consenso universal sobre estos 3 conceptos, que es el robo se da cuando hay una oportunidad, que significa hay probabilidad de que no sea descubierto, una necesidad y una racionalización de las conductas, o sea, la explicación de por qué hice lo que hice
en mi marco laboral. Y quiero centrarme sobre todo en analizar alguna de las racionalizaciones, porque son conductas o justificaciones comunes que utilizamos o que utilizan las personas cuando son descubiertas. La empresa gana demasiado, es como quitarle un pelo a un gato, todos lo hacen porque no, todos son deshonestos, me pagan muy poco, lo necesito, me explotan. Son como las justificaciones más comunes o racionalizaciones de una conducta que es inadecuada o inaceptada. Pero podemos también de alguna manera listar algunas razones que son un poco más estudiadas y con un poco más, digamos, de profundidad. Y que incluso van a nivel subconsciente de las personas. A veces no le gusta a su jefe, suena medio extraño, pero es así, es como una venganza, es subconsciente. Bueno, las circunstancias financieras que están de alguna manera asociadas no necesariamente a necesidades básicas como lo de alimentación, sino tienen que ver con otras necesidades como juegos, drogas, sobre todo adicciones. Cuando existen controles débiles dentro de la empresa, hablábamos de la oportunidad, cuando los propios líderes instalan la cultura porque ellos también roban, cuando es un hábito, o sea, viene integrado dentro de la cultura de valores de la propia persona, y luego ya enfermedades como la cleptomanía, que es real. ¿Qué podemos hacer ante estas conductas en el ámbito laboral? Lo ideal es reducir y trabajar en la prevención, o sea, en el antes, una buena selección de personal. Existen test que si bien no son 100%, no nos anulan el 100%, digamos, las probabilidades, por lo menos lo reducen. Una prueba ERRI de Employment es muy conocida y es en un test que está accesible en línea, que uno lo puede contratar y de alguna manera nos da una orientación. Pero ¿qué pasa en el día a día cuando yo ya contraté a esa persona y me doy cuenta, bueno, no pasó por un test de honestidad y yo tengo que lidiar con eso? Bueno, entonces a nivel paliativo, lo que podemos hacer dentro de las empresas es priorizar la persuasión sobre la sanción. O sea, estar con un sistema de comunicación bastante con un enfoque de persuasión constante, no solamente cuando este tipo de situaciones se da, sino de manera preventiva, que estos mensajes tienen que ser diarios, persuasivos, y tienen que tener también como una práctica diaria, digamos, de no solamente como comunicación, sino como una rutina. Comunicar siempre la conducta esperada, y cuando se detecta una situación, aplicar tolerancia cero, porque eso transmite un mensaje a todo el resto. Aquí no toleramos el robo independientemente de la cuantía. No importa si es 10 o 100, es finalmente un robo. La vigilancia no es la respuesta absoluta, pero ayuda. Los controles son importantes y mantener siempre un mecanismo de control persuasivo también es interesante a nivel de las empresas. Usar también canales confidenciales para denunciar robos, entonces que garanticen que alguien que está viendo una conducta inadecuada referente a este tipo de situaciones lo pueda denunciar y que se sienta seguro al hacerlo, de manera que se pueda actuar. Desarrollar paneles recordatorios. Ustedes saben que somos muy visuales, es la primera, digamos, el cerebro recibe la primera comunicación de manera visual, entonces es muy importante que existan dentro de la empresa carteles persuasivos, sobre todo enfocando en los beneficios que resultan para el empleado del no robar en su lugar de trabajo. Para él se beneficia a la empresa, pero sobre todo cómo esa conducta adecuada le da beneficios a él como empleado. Y quiero cerrar esta presentación diciendo que lo importante y clave en toda estrategia es empezar por la cabeza. Los liderazgos, trabajar el liderazgo dentro de una conducta coherente. Todo empieza por la cabeza. Las personas que están en toma de decisión, los propietarios, los accionistas, las personas que están, digamos, dentro del nivel máximo de decisión son los que tienen que transmitir y establecer la cultura de las empresas, y ahí tiene que ser coherente, porque esa coherencia debe ser percibida por el resto del personal. Por eso todo empieza por la cabeza. La coherencia de los líderes es fundamental y es la que crea y establece la cultura organizacional.
cierro con esa reflexión para que todos podamos compartir, reflexionar, analizar y trasladar estos puntos a nuestro diario vivir en las empresas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Virginia Benítez. Bueno, ahora tenemos dos preguntas. Una pregunta para la doctora Nelda. La pregunta para la doctora Nelda sería, doctora, ¿está por ahí? Dice... Estoy. Bueno, la pregunta, doctora, sería para vos. ¿Cuáles son los factores que afectan a los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades profesionales? Sí, factores que afectan a los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades profesionales. Y no solamente voy a hablar del ámbito profesional, sino también en lo personal. En primer lugar, su autoestima. De eso depende todo. Los hábitos que desde pequeño el niño, niña, joven, adulto va formando, ¿verdad? Sabemos todo que en los comienzos de la vida escolar uno va formando sus hábitos y, por qué no decirlo, también va formando su autoestima, ¿verdad? El entorno familiar es también fundamental. Es fundamental. La motivación que el joven tenga, el interés que le ponga a lo que desea hacer, ¿verdad? Todo eso tiene y guarda relación. El autocontrol debe tener la capacidad de autocontrolarse. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo se logra? Yo no puedo ir a mostrarte a vos cómo tener un autocontrol. Yo no puedo ir a decirte, ¿verdad? Vos tenés que trabajar eso en vos mismo, tenés que manejar. Por eso yo vuelvo a indicar nomás como docente, aula que soy, quiero nomás dar otra vez, y es a modo personal este comentario que voy a hacer, ¿verdad? Qué importante es ver a los chicos, en los primeros años van con los padres a la escuela. Después le vemos en el colegio, que es el lugar donde de repente hoy, con estas situaciones que estamos pasando, le vemos a ellos solos, sin la compañía de los padres, sin la compañía de la familia, ¿verdad? Y ahí pareciera que perdemos a lo que volví en principio, dije, los hábitos, la autoestima, ¿verdad? Nos encontramos, nuestros jóvenes se encuentran solos. Entonces, instar un poquito desde acá también a los padres, ¿verdad? El acompañamiento constante, no porque ya son adolescentes, no porque ya son jóvenes, vamos a dejarle de lado. Entonces, les llamo a esa reflexión. Como padres, cuando mando a una institución educativa a mi hijo, si en esa institución educativa hay normativas que yo tengo que... ¿Para qué yo voy a irme por decirles? No quiero expandirme demasiado porque sé que el tiempo vale oro. ¿De qué sirve? Yo no aprendo con el pelo, muy conflictivo este tema. No aprendo con el arito. Yo estoy aprendiendo con lo que soy. Entonces, ir nomás, instar en este espacio educativo a todos, los padres en especial, y a los jóvenes que escuchen. En la escuela, en el colegio, en la facultad, adquirimos conocimientos, disciplina, la responsabilidad, la puntualidad. Eso aprendemos con el hábito todos los días. ¿Entienden? Entonces, fundamental, cada etapa de nuestras vidas es fundamental. A veces yo ya soy grande, tengo 20, 25 años y no fomenté, no trabajé en mi autoestima. ¿Y dónde está? De repente, a veces ya es tarde, a veces ya llegamos tarde. Entonces, por eso me salgo un poquitito y voy a los comienzos. Desde pequeño, fomentar los buenos hábitos. Trabajar ya en la autoestima del chico para no tener, ¿por qué no decirlo? Los jóvenes que en su mayoría hoy tenemos, fíjense ustedes cómo estamos. ¿Por qué tantos jóvenes están metidos en el tema de las drogas? ¿Por qué están perdidos? Hasta ahí les puedo entonces. Y la base entonces está en la infancia, doctora. Totalmente. En la infancia, en la familia y en los hábitos que uno adquiere de pequeño. Estos padres en la actualidad que van y atropellan, por decirle al docente, al director, ¿por qué a mi hijo esto? En vez de decirle en la casa, ¿qué pasó? Vamos a conversar, vamos a respetar. La institución tiene normativas, la institución tiene directivas, tenemos que respetar, ¿verdad? Hoy
Un niño que llega tarde desde la primaria a la escuela, el día de mañana va a ser un profesional que llega tarde a su trabajo. Un niño que no tiene amor a lo que hace el día de mañana, ¿por qué si en su infancia no está teniendo amor a su trabajo, a su estudio? ¿A ustedes les parece que el día de mañana va a tener amor a su trabajo? Que va a ser una persona honesta. Recién la doctora Virginia, escuché, estuvo hablando, muy interesante también el tema. Hay que reconocer, la cleptomanía es también una enfermedad, ¿por qué no decirlo, verdad? Y bueno, y esto se va formando con los hábitos. De pequeño nadie le vio, estuvo tocando. Nadie le dijo, hijo, eso no se toca, eso no es tuyo, devolvelo. Entonces, vuelvo a repetir, el acompañamiento constante de la familia. Desde los comienzos. Con la conversación, dialogar con los hijos, eso es importante. Constante. ¿Cómo nosotros vamos a tener habilidades comunicacionales si en casa nadie se comunica con nosotros? ¿Cómo le vamos a pedir a los jóvenes? De repente ese joven va a la facultad, está aislado, tampoco sabe interactuar. ¿Por qué? Porque eso no lo aprendemos en la calle. Eso todo radica, y vuelvo a repetir, tenemos que recuperar otra vez a nuestras familias. El diálogo, ¿cierto? Yo trabajo, yo no estoy, yo no puedo. Bueno, calidad de tiempo. Dicen, no tengo tiempo. Dicen, no, calidad de tiempo desde el vamos. Así, muchísimas gracias, doctora. ¿Ustedes? Ahora tenemos una pregunta para Virginia Benítez. La pregunta para la instructora Virginia Benítez dice: desde el punto de vista moral, ¿es prudente seguir contratando en la empresa a un personal que fue descubierto robando? Qué interesante pregunta, porque siempre nos genera como seres humanos hasta un conflicto emocional, ¿verdad? Porque viene generalmente cuando la persona es descubierta, bueno, viene un arrepentimiento, en la mayoría de los casos, a veces no, y también hay un pedido de segundas oportunidades. Ahí lo que mi posición personal es que la empresa o el empleador tiene que tener muy claro sus conductas esperadas, comunicar también claramente esas conductas esperadas y sobre todo dentro de esas conductas esperadas, tener muy claro cuáles son sus no negociables. Si dentro de esas no negociables está el hecho de que no se tolera el robo, por ejemplo, en este caso específicamente, entonces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los liderazgos de esa empresa no tienen que negociar aquellas conductas porque están enviando no solamente un mensaje a las personas, a la persona que incurrió, digamos, en este evento, también al resto del equipo. Y eso significa coherencia. Había enfatizado mucho el tema de la coherencia. Coherencia es que yo, como líder de la empresa, como dueño de la empresa, como tomador de decisión, lo que yo pienso, declaro y ejercito, entonces soy firme con esa decisión. Entonces, mi respuesta es si la empresa definió claramente sus no negociables y ahí no existen segundas oportunidades porque esta es una conducta intolerable, así como pueden ser otro tipo de conducta, también el acoso, el moving, un montón de cosas que luego de hacer una investigación prudente, por supuesto, antes se tiene que hacer una investigación seria y prudente para poder definir, digamos, si eso fue realmente, califica como el evento que se está denunciando, entonces ahí sí está dentro de mi lista de no negociables y no son negociables. Ahí tenemos que desapegar las emociones porque estamos enviando no solamente un mensaje a la persona que incurrió, sino al resto de las personas. Esa sería un poco mi apreciación personal. Muchísimas gracias, doctora Virginia. Le agradecemos su respuesta. De todos modos, no se olviden de inscribirse para formar parte de la Fundación como instructores de educación de carácter y desarrollo global. Tenemos el link ahí en el chat para que se puedan inscribir y si tienen alguna duda, alguna consulta, no se olviden de escribirnos y damos por terminado nuestro taller interactivo del día de hoy. Vamos a estar enviando la siguiente invitación para el siguiente miércoles. Y no se olviden de solicitar los materiales que tenemos aquí en la Fundación. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.